Recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, al docente, investigador, escritor, profesor titular de Ciencia Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, de hecho, ex rector de esa casa de estudios y también coordinador del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Pone la mañana en camino, Álvaro Rico. Buen día, bienvenido, Álvaro. Buen día, Alejandro. Un gusto estar contigo y los oyentes a la orden. Bien, naturalmente este encuentro está estimulado por el efeméride del medio siglo del inicio de la dictadura, y como es notorio, sobre estos acontecimientos se puede hablar mucho desde distintas miradas, y incluso estamos comprobando cómo constantemente, qué sé yo, para dar las razones de por qué hubo quiebre institucional en Uruguay, hay miradas distintas, ¿no? Con sesgos distintos que hacen énfasis en unas cosas y otros en otras, ¿verdad? Y bueno, eso es la historia de la humanidad también, en el fondo, ¿no? Así que no deberíamos sorprendernos tanto. Pero antes, a mí me gustaría dos cosas contigo. Primero, desde tu perspectiva naturalmente académica, ingresar a estos temas. Pero segundo, una breve guiñada a la trayectoria personal. El golpe de Estado te encuentra a vos. ¿Con cuántos años, Álvaro? ¿Qué recuerdos tenés de aquellos años? Tengo recuerdos fuertes, sí, a pesar de que uno podría decir ha pasado tantos años. Para mí también han pasado 50 años. Tengo 70, tenía 20 en aquel 27. No puedo creer que tengas 70 años, Álvaro. Pero los tengo. Te lo digo para que veas que meto para adelante, tenés todo el pelo. Eso de ya te envidio. Es así, pero es verdad que ya los cumplí en el mes de febrero. Y yo era estudiante en Humanidades, de Filosofía. También aquello se daba mucho de doble inscripción en Derecho para poder cursar el ciclo básico, que eran las materias sociales, digamos, que uno podía en un año tener una introducción a la sociología, a la ciencia política, a la economía. Y bueno, en esa madrugada fue de vigilia para un número muy importante de personas en todo el país, para mí también, porque se había, así como se estableció la ocupación de los lugares de trabajo al inicio de la huelga por parte de la Convención Nacional de Trabajadores en caso de que se concretara el golpe de Estado, también a nivel de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay se había determinado la ocupación de las facultades, que al final no fueron todas, pero un número muy importante de ellas. Y entonces me marché en esa madrugada con, por supuesto, muchos temores, porque de noche y con menos tránsito y pasaje de gente en una circunstancia como un golpe de Estado no era fácil, hasta llegar a la Facultad de Derecho e integrarme a la ocupación. Así que los 15 días de la huelga transcurrieron, en mi caso personal, digamos que es simplemente un recordatorio frente a tantos otros que podrían también aportar en este sentido. Esos 15 días transcurrieron en la ocupación de la Facultad de Derecho, con alguna salida muy esporádica a la casa de uno, para ver a su familia o reforzar un poco la alimentación, porque se hacía muy problemático con el paso de los días. ¿Qué hacían? ¿Cocinaban ahí, por ejemplo? Claro. Había donaciones de ferias vecinales o de personas que se arrimaban a dejar algunos bizcochos o algún fideo para poder hacer. Y también la parte organizativa, porque se recolectaban fondos a los efectos de poder mantener esa olla estudiantil, digamos, con el paso de los días. Ese fue un problema a nivel general, a veces menos resaltado por la historiografía, porque entra más dentro de las vivencias personales. Claro. Un tanto subestimado ese costado. Subestimado, ¿verdad? Que fue cómo se arregló la gente en una situación de
crisis, una situación límite. Yo siempre recuerdo, lo he hecho últimamente también, un tiempo muy frío, un Montevideo de 0 grado, 1 grado, algunas localidades del interior o departamentos capitales en las cuales también se promovió la ocupación porque eran departamentos con gran concentración obrera e industrias importantes, Paysandú, Salto, Colonia, las textiles, en Juan Lacase. Era bravo ocupar esos galpones y esos talleres inmensos sin calefacción, con esa temperatura. La comida, como lo estábamos mencionando, con el pasaje de los días y las dificultades de abastecimiento, ni que hablar la tensión familiar, porque matrimonio de trabajadores, cómo repartías los chiquilines cuando eran chicos. Hay algunas fotos de Aurelio González, el fotógrafo de la huelga, que documenta la ocupación de textiles, las madres con sus hijos pequeños o cochecitos. Hay registros gráficos muy elocuentes y muy emocionantes al respecto. Las dificultades, lo señalamos de que era un 27 de junio, fin de mes, por lo tanto el tema del salario ya no era suficiente. El transporte, los desplazamientos, porque en el caso de que no tuvieras las condiciones de higienizarte en el lugar de ocupación y fueras muy de vez en cuando a tu casa, porque también era difícil la salida de los lugares de ocupación, podía ser detenido y llevado a una comisaría o llevado al cilindro, por lo tanto las salidas eran colectivas en los casos en los cuales había una movilización, por ejemplo, y después en la dispersión tú tomabas el rumbo más personal que te hubieras fijado. Para darte una ducha o para darte una ducha o reforzar un poco la comida, o nosotros que éramos jóvenes, 20 años, incluso menos, porque secundaria, varios liceos, en aquel tiempo se había fundado hacía poco el Encuentro Nacional de Estudiantes, el ENE, que era un intento de agrupamiento de los gremios de la enseñanza secundaria, que estaban más dispersos y además en todo el territorio nacional. El Encuentro Nacional de Estudiantes reforzó la ocupación de la Facultad de Arquitectura. Entonces éramos jóvenes de 17, 18, más chicos incluso, claro. 20 años. Entonces ahí el tema de los padres era muy angustiante, porque ¿dónde estás? ¿A qué hora venís? Te puedo ir a ver. No había celular como para... Los problemas de comunicación. Claro, y los problemas de comunicación comenzaron a ser grandes, sobre todo en el primer momento de la huelga, hasta los primeros días de julio, digamos, 4 o 5 de julio, porque realmente al principio, después eso fue degradando, pero al principio impactó mucho en el transporte, la huelga, por consiguiente no había locomoción. El tránsito del transporte público también se redujo mucho, y el tránsito en general, porque había problemas de abastecimiento de las naftas y del querosén para la calefacción. También por allí andan las fotos acerca de las largas colas que se hacían, sobre todo para el tema del querosén y un combustible barato para el hogar, para aprovisionarse, porque no tenían allí ANCAP y las distribuidoras suficiente por resultado de la huelga, por resultado de la ocupación. Entonces, esas situaciones también de menores de edad o de jóvenes ocupando a nivel estudiantil o jóvenes trabajadores, también dificultaba mucho la relación, la incertidumbre, los temores, el cariño, por supuesto, familiar, para saber un poco cómo estabas y cómo seguía la cosa. Además, porque durante la huelga general, si bien hubo una graduación de la represión, fíjate tú que no estamos en el caso del golpe de Estado en Uruguay como el golpe de Estado en Chile, que fue a través de un bombardeo a la moneda y un despliegue militar por todas las calles. Sí, bueno, entre otras cosas porque en ese golpe de Estado, que se produciría unas semanas después, ¿verdad? Como quien dice,
la inmensísima variante es que es destituido el presidente constitucional, ¿no? Y en este caso el presidente constitucional, de algún modo, esto podríamos discutirlo, encabeza el gesto dictatorial, ¿no? Ese es un rasgo que no nos cansamos de señalar hace mucho tiempo, pero es muy difícil cuando tú hablabas de las diferentes interpretaciones de la huelga del golpe, claro, más aún que se han ido acumulando durante todos estos años, donde no siempre está claramente presente quién dio el golpe de Estado, quién fue el dictador. Entonces, en nuestro caso, por lo menos eso es lo que hemos venido sosteniendo desde hace tiempo, el golpe de Estado lo da el presidente, claro, en ejercicio electo democráticamente. Es interesante esto, bueno, primero, acá me tenés que ayudar en tu carácter de experto en la materia, incluso con realidades comparadas. Hasta ese momento lo hecho por Bordaberry sonaba como una excepción bastante grande, ¿no?, en el concierto internacional. Es decir, los golpes de Estado venían los militares y sacaban al gobernante constitucionalmente electo, ¿no? Exacto. Y para afuera. Y en este caso Bordaberry, que fue constitucionalmente electo, sobre eso no hay dudas. En todo caso, podríamos revisar algunas cosas como el intento de reelección de Pacheco, que hizo... Sí. Fragilizó muchas cosas, ¿no? Da la sensación. Incluso, acá me tenés que ayudar, porque además eras un activo militante, pero el costado autoritario del gobierno de Pacheco Areco me parece que con una mínima, básica mirada objetiva, creo que no debería estar en cuestión, ¿no es cierto? Más allá de que esto, aunque parezca una contradicción, no implique que fuera ilegal ese gobierno. Ese gobierno era legal, pero tenía prácticas autoritarias, ¿no? Eso me parece que... Hay muchas cosas que estás planteando con mucha certeza, porque una cosa es la legitimidad del presidente o de la autoridad, y en ese sentido la legitimidad está dada democráticamente hablando por las elecciones, por haber sido mayoría en esos comicios, y eso marca la legitimidad de origen del cargo, y otra cosa es la legalidad de su ejercicio. Claro. Hay en la ciencia política una distinción importante entre la legitimidad de origen del cargo y la legalidad en el ejercicio del cargo. Entonces a veces hay, y eso vamos a no entreverar las cartas, pero imagínate si analizáramos hoy día las realidades políticas en muchos países de la región y del mundo, donde hay presidentes elegidos democráticamente vía elecciones, no obstante lo cual el ejercicio de su mandato es al límite de la legalidad o bajo medidas de excepción, o lisa y llanamente bajo estados de sitio, claro, o aplicando políticas autoritarias en el marco de regímenes democráticos. Eso está sí en discusión, pero además muy analizado, y a veces ignorado en nuestro propio ejemplo, porque hoy prácticamente se asocia la legitimidad electoral del cargo con el ejercicio democrático del país, y no siempre van juntos. No, y el ejemplo que tú mencionabas, claro, ahí tenés el caso de Pacheco, y no vamos a ponerlo en cuestión porque constitucionalmente estaba establecido el mecanismo, tampoco surge de una elección directa hacia él. Bueno, claro. ¿No? Porque recordemos la muerte de Gestido, que era el presidente, y el vicepresidente era Jorge Pacheco Areco, y frente a esa circunstancia fue nombrado presidente. Pero al margen de esto, que no lo pongamos en discusión porque se aplicó un mecanismo constitucional que establece en esas circunstancias... Luis Valleverres le pasó también, una circunstancia similar y también, a nadie se le ocurriría también. No obstante, como bien decías tú, al poco tiempo empezaron a adoptarse un conjunto de medidas que fueron también cambiando las formas democráticas de ejercicio del poder, aunque muchas de ellas estuvieran justificadas constitucionalmente. Es decir, uno puede decir, bueno, las medidas prontas de seguridad, que es un poco el ejemplo recurrente, están establecidas en la Constitución y por lo tanto su aplicación no debería sorprender. Claro está,
pero su aplicación en forma continuada, como fue en el ejercicio del gobierno de Pacheco Areco, fueron muy pocos los meses en los cuales, y luego el de Bordaberry, y a través de las potestades extraordinarias, porque son medidas excepcionales para aplicar frente a situaciones extraordinarias, que pongamos las había, permitían un gran poder, un ejercicio muy discrecional del poder, porque eso tuvo que ver con intervenciones de entes autónomos y servicios descentralizados, tuvo que ver con cambios de los directorios, tuvo que ver con fijación de precios al consumo, en fin, tuvo que ver con la vigilancia a la población, tuvo que ver con la intervención luego de la justicia militar en el juzgamiento de civiles, con la caducidad del instrumento del habeas corpus para en fin, hubo todo un rediseño, aún bajo un Estado democrático republicano y aún bajo un presidente constitucional, un rediseño en sentido autoritario en función de una situación que nadie puede negar tampoco, como tú decías, muy conflictiva, de mucha movilización obrero y social, de existencias de grupos de izquierda que reivindicaban la lucha armada, el más fuerte quizás el MLN, pero no el único. Y si bien es cierto, las fundamentaciones del gobierno, e incluso hoy día, más que nunca todavía, la fundamentación está puesta en la existencia de los desafíos armados, en realidad la fuerza de aplicación de esas medidas fueron dirigidas fundamentalmente contra el movimiento obrero, la organización sindical y también estudiantil, en un intento de aplicación de medidas de pronta de seguridad, de militarización de los sectores de trabajadores, de ANCAP, de bancarios, de UTE, que era la militarización implicaba no solamente el trabajo bajo disciplina militar, sino también el posible juzgamiento de las conductas laborales aplicando el Código Penal Militar. Yo sé que para vos es llover sobre mojado, pero quiero recordar a las personas que de pronto con todo derecho han olvidado un poco, y fundamentalmente a los más jóvenes, que todo esto en democracia, ¿verdad? Porque es un asunto que no me parece menor, no me canso de decir que en el año 68 la policía asesinó a 3 estudiantes. A ver, hoy día, y por suerte, si hay un desborde de la policía que dio un palo de más, y digo por suerte, se transforma en un escenario mediático de tal dimensión que hace que si hay alguno tentado en continuar, se frena, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos hablando ya no de un palo de más, estamos hablando de 3 muertes. 3 muertes a 3 estudiantes que además, a lo sumo, y no sé justamente en el caso de ellos 3, a lo sumo lo que podrían tener era una piedra en la mano. Y no sé en el caso incluso de los 3 muertos. Digo para encontrar. Y además agrego, me tenés que ayudar, Álvaro, en esto, porque es una cosa que yo le encuentro la vuelta, he leído, he estudiado, he conversado con mucha gente, porque todavía hay gente que está con vida, y no le encuentro la vuelta, y es, asesinaron a 8 militantes de un partido político, el Partido Comunista, en plena democracia. No porque en un se escapó, asesinaron a 8. ¡A la pucha! Sí. ¿No? Es decir, de verdad que hasta si querés me pongo con el rol del ojo azorado del muchachito. Bueno, en aquella época yo tenía 7 años, pero 8. No sé, no le encuentro la vuelta, pero no solo no le encuentro la vuelta al acontecimiento, sino no le encuentro la vuelta cómo después del acontecimiento la rueda siguió andando. Es decir, cómo no dijeron, no los comunistas, no los frente amplistas, los sectores democráticos republicanos que aún pudiesen reprocharle cosas a los comunistas, que yo podría entender en ese contexto, ¿cómo no dijeron, paremos todo? Sí. ¿Se entiende lo que digo, Álvaro? Sí. Ayúdame a entender esas lógicas y lógicas. Es cierto que
que... O me estoy comiendo la pastilla y en realidad fue la policía y esos 8 militantes del Partido Comunista, obreros además, estaban recontra armados y los mataron a balazos y les tiraron granadas y les hablaban en ruso. Acá estoy, ¿no? Y entonces hubo un enfrentamiento y bueno, y los profesionales vencieron a los amateurs. Y vos decís, ¡bah! ¡Qué horrible! Pero bueno, hubo el famoso enfrentamiento, ¿no? Sí, sí. Eso entra dentro de los delitos de lesa humanidad, el caso de la seccional 20 del Partido Comunista, pero en sí mismo es un crimen de Estado. En sí mismo es un crimen de Estado, ¿no? Que además no solamente está todo el poder del Estado, el poder militar del Estado en la ejecución del crimen, sino también está todo el poder del Estado en el ocultamiento del crimen y de los responsables, porque por algo, habiendo pasado tantos años, no se ha podido esclarecer hasta el final a los responsables intervinientes en ese crimen de Estado. Era un absurdo que no se haya absurdo, podido pero evidente, determinar quién, ¿no? Evidente, como recién ahora se está esclareciendo, tantos años después, los asesinatos de Selmar Michelin y Gutiérrez Ruiz, el matrimonio Huaylot en Argentina. Es decir, es parte de esos crímenes de Estado garantizar la impunidad para siempre, ¿sí? Y salvo el esfuerzo, digamos, de las organizaciones de derechos humanos, de familiares, de las investigaciones judiciales, de las investigaciones históricas por descubrir la verdad, no es una verdad que la proporcione el Estado en señal de arrepentimiento. Así ha sido siempre, aún estamos viendo los crímenes bajo el franquismo, o así estamos viendo aún los crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es una característica que tiene ese tipo especial de delito de lesa humanidad y de crímenes de Estado a lo largo de la historia, y fundamentalmente o principalmente la historia del siglo XX, caracterizada por tantos genocidios, masacres, holocaustos, matanzas, ¿sí?, como las que han caracterizado otros continentes y otros países. En el caso de las dictaduras del cono sur de América Latina, porque recordás que el golpe de Estado en el 73 viene de alguna manera ubicado dentro de un contexto histórico que del año 64, que se produce el golpe de Estado en Brasil, allí también un presidente constitucional, democrático, para un país como Brasil, que había apuntado una serie de reformas, entre otros la reforma agraria, significó ese golpe de Estado, la destitución de Goulart, la asunción que después viene Goulart a Uruguay, ¿no? Goulart viene exiliado a Uruguay y es vigilado en Uruguay junto con Brizola y otro conjunto de exiliados brasileños, es vigilado por la dictadura uruguaya con mucho detalle, también para de alguna manera evitar o controlar que se pudieran reunir con otros ciudadanos brasileños e intentar alguna acción, etcétera, etcétera, frente a la dictadura brasileña. En el 66 fue el golpe de Onganía en Argentina y derroca a un presidente constitucional, líder del Partido Radical, Arturo Illia. O sea, también ahí tenés otro golpe de características más de corte militar, como fue el de Brasil y como no será exactamente el de Uruguay, por las razones que tú decías. En el Uruguay fue un golpe civil, en el sentido que quien lo ejecuta el 27 de junio, disolviendo las cámaras, es el presidente Bordaberry, que en ese momento se convierte en dictador, en apoyo o con apoyo, o en conjunto, con las Fuerzas Armadas. Y establece más una dictadura que se llama de carácter mixto, dentro de la tipología que hay del estudio, digamos, por la ciencia política de los autoritarismos, que es también una especialidad que hay, pues la ciencia política no estudia solo la democracia, sino que también estudia los regímenes autoritarios, dictatoriales y de ese tipo. Hay regímenes mixtos en el cual
se comparte el poder, o regímenes colegiados en los cuales no hay la personalización del dictador, sino un órgano que asume la conducción luego de un golpe de Estado. El caso más claro, digamos, para la región ha sido en algunos lugares en los cuales se han establecido momentáneamente juntas militares después de los golpes de Estado. Sí, Argentina y su junta militar. Argentina, ¿no? en el 76, que fue el segundo golpe de Estado de este ciclo en Argentina, con Jorge Rafael Videla, que también derroca a la presidenta peronista Isabel Martínez. Hay una junta, un triunvirato, y luego se personaliza en la figura de Videla como presidente de facto. Luego viene lo de Uruguay. Está lo de Bolivia. En Bolivia, Juan José Torres, que era presidente de Bolivia, es derrocado por Hugo Banzer. Sí, pero eso fue después de lo de Chile, ¿no? Porque está Uruguay en junio, y septiembre Chile, y Chile, ambos en el 73. En el 73. Y después vendrá de nuevo el de Argentina en el 73. Entonces fue 76, perdón. Un ciclo de golpe de Estado, dictaduras de carácter militar o de naturaleza militar, porque también en la ciencia política se aborda la definición de la naturaleza, digamos, de los regímenes, ¿sí? En este caso, en estos casos en su mayoría de carácter militar, y que en el Uruguay fue civil, porque no solamente el presidente, no es una anécdota que el presidente del golpe de Estado, no es una anécdota, a veces se lo coloca como anecdótico, incluso se le agrega que la razón es por la débil concepción democrática que Bordaberry tenía, o sea, reduciendo el argumento a las características de la persona, como si su convicción determinara nada menos que un golpe de Estado, y se olvida el argumento más estructural, el argumento más del bloque de fuerzas que provoca el golpe de Estado, de los aliados, de las políticas, o sea, queda todo reducido a que si hubiese habido una persona de mayor comunidad, el golpe no se hubiera producido. Y el golpe de Estado no fue la voluntad exclusivamente de Bordaberry, ni tampoco, esta es otra característica de Uruguay, un solo acto, el del 27 de junio. El 27 de junio marca el golpe de Estado con la disolución de las cámaras para nosotros, porque viste que ahora está en disputa. Sí, algunos dicen febrero. Claro, trasladarlo a febrero es hacer del golpe un golpe militar, porque la desobediencia al presidente proviene de, claro, ¿no? Entonces vos cambiás el sujeto de la acción, de golpear, y la trasladás de los civiles, políticos y gobernantes a los militares en un intento de limitar o de usurpar el poder. Ahí cambiás totalmente las coordenadas de las características del golpe, de la naturaleza del régimen, incluso de la autoría, porque pasarías a decir que entonces el COSENA, que se crea en febrero del 73, es el órgano del golpe, es el órgano y nada que ver, y el Parlamento siguió funcionando en febrero. Bueno, porque ahí está ese elemento que vos decís, pero ¿cómo? Y el Parlamento siguió funcionando. El Parlamento siguió, hubo prensa censurada, pero no hubo clausurada definitivamente, como vendrá después. El Partido Comunista seguía actuando, es decir, eso, la ilegalización de estas organizaciones de izquierda vendrán después en noviembre. Es muy interesante esto que lo hemos visto este año, y yo siento que en realidad está bien que así sea, porque es como relatos en disputa política, porque a mí me gustaría que el último tramo desemboque en dónde estamos parados hoy, medio siglo después, ¿no? Y me parece muy interesante advertir dos cosas. Admito que también el comentario que hago está enriquecido por, entre otras cosas, columnas que ha hecho aquí tu colega Daniel Buquet, ¿verdad? En ese sentido, que él señala como hipótesis que la reivindicación que ha hecho, en particular el Partido Colorado y sus voceros del Febrero Amargo, tiene que ver con porque podría dar cuenta de que el Partido Colorado en aquel momento es en todo este baile donde sale, por decirlo así,
peor parado. Porque algunos de sus actores, Amílcar Vasconcellos, indudablemente, fue el que dijo, acá están pasando cosas que no deberían pasar, y eso ocasionó, a su vez, gestos de distinto nivel de represión. Más allá de eso, hay un hecho que también, acá tengo este honor, también esta alegría de que Carlos De Masi venga habitualmente de tu misma casa de estudio, cierto, ¿no? Y señalando de que si ese hecho hubiese sido de esa dimensión, ¿por qué entonces el sistema político siguió actuando como si nada? Porque en todo caso, los diputados, los senadores, los partidos políticos siguieron actuando. Esto está mal, pero siga, ¿no? Hubo. Incluso la del propio presidente. Porque acá hay una cosa que nadie... Si el presidente es el demócrata y los malvados militares le tuercen el brazo, pero el presidente pues continúa con los perpetradores. Y me permito solo para tirarte y vos seguís largo. Acá hay un esfuerzo muy marcado, entiendo yo, y en alguna medida legítimo, en adjudicarles altísimas responsabilidades de ese quiebre institucional a la izquierda política del Uruguay. Que si bien, desde mi perspectiva, el otro día el Bocha lo dijo acá, el Bocha era el otro, el Boca Andrade lo dijo acá, que fue un acto equivocadísimo del Partido Comunista de la época, así que me remito a lo dicho por alguien militante acerca de alguna manera creer que esos comunicados 4 y 7 tenían una connotación ideológica similar para las cosas que luchaba el Partido Comunista, ponele, en línea general, yo lo grosereo así ¿no? Incluso la CNT, asumiendo características más o menos similares, yo siempre, y repito, merecedoras de mi punto de vista del reproche histórico, acá hiciste esto y estuviste mal. Me parece, por lo pronto, exagerado suponer que la fuerza política que no había conseguido ni el 20% de los votos fuese tan determinante como para que los militares digan, ya que el Frente Amplio nos apoya, daremos el golpe de Estado. Eso me parece que no se puede ni siquiera sostener. Y la segunda cosa, me parece injusto con la CNT hablar de eso y no decir que poquitas semanas después protagoniza lo que empezamos hablando del día de hoy, la huelga, ¿verdad? Y dicho sea de paso creo que aplica la otra pregunta, y si somos tan duros y con derecho en los comunicados, con los trabajadores organizados, ¿qué hicieron los empresarios del Uruguay? ¿Qué pasaron con las cámaras? Dijeron, no, de ninguna manera, el golpe de Estado es algo inadmisible, podemos tener diferencias, pero paremos esto porque esto es un atropello a las libertades y a las reglas de juego. ¿Y por qué de eso nunca hablamos? Es una cuestión sobre la cual de verdad me gustaría, porque ¿por qué sostenemos que los trabajadores son responsables y no atribuimos igual nivel de responsabilidad a los empresarios, que además son los dueños del capital, ¿no? Sí. ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Cómo no? Sí, gracias Álvaro. Estamos con Álvaro Rico, estamos poniendo la mañana en camino. Vos sos hincha de futbolero, del 1 al 10, 1 no me importa nada, 10 es lo que más me importa en la vida. ¿El fútbol? Sí. No, descendió del lugar 9 al... Eras un 9, llegó a ser un 9. Sí. ¿Y ahora estás en un? Un 3. Un 3. Bueno. Un 3 y por televisión. ¿Hincha de? Peñarol. ¿Hay algo que tiene Nacional, que ha hecho Nacional, que ha conseguido Nacional, que posee Nacional, que a vos como hincha de Peñarol decís, ellos tienen esto que nosotros no tenemos? Porque salió como, inesperadamente salió hoy en la charla. Estás haciendo como una encuesta. Sí, se me ocurrió porque como soy de Liverpool, como ves, la vivo como de afuera. Esa. No sé, me costaría encontrarlo. ¿Y hay algo pero tiene que tenerlo, indudablemente, porque un cuadro tan... Y te lo pregunto al revés, ¿hay algo que tiene Peñarol que los de Nacional que Nacional no tiene? Bueno, tiene ese carácter, o sigue manteniendo ese carácter popular que creo que, o por lo menos en mi relato, Nacional no lo tiene. Ajá. Y bueno, ha sido parte de la caracterización de Peñarol y su apoyo, digamos, a niveles populares. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Álvaro Rico pone La Mañana en Camino. Estamos conversando aquí en La Mañana en Camino con Álvaro Rico y estamos recibiendo algunos mensajes que llegan a través del chat en nuestro canal YouTube. Los responsables de los golpes en América Latina es Estados Unidos y sus intereses financieros. Bueno, agregá ese papelito que estás tomando nota. Otra cosa, ¿no? Siempre me ha parecido muy exagerado, que es una cosa que algunos voceros de la derecha ahora insisten en decir, acá hubo golpe porque hubo tupamaros. Esa idea de que si jugando con
lo fáctico. Si no hubiese Tupamaro, no hubiese habido golpe de Estado, ¿no? Así como me ha parecido exagerado siempre eso, también me ha parecido exagerado por parte de algún discurso de la izquierda decir, acá hubo golpe de Estado solo porque Estados Unidos lo quiso, ¿verdad? Por usar dos extremos del relato. Me parece que hay cosas en el medio muy anchas y muy ricas. Me gustaría conocer tu opinión. Sara dice, hola, buenos días, equipo caminero, felicitaciones por el triunfo de Liverpool, gracias por estar. Rusia y Estados Unidos reviven la Guerra Fría, lo dice Oromar. Rita dice, hay quienes no conocen el golpe de Estado como cívico-militar, olvidamos de los políticos que apoyaron este golpe y caso Juan Carlos Blanco, canciller, bueno, a modo de ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, llamar a la justicia dictaminó responsable la desaparición de Elena Quinteros, por otra parte, ¿no? Bueno, algunos de los mensajes que llegan, les pido a todas aquellas personas que tienen la amabilidad de vernos, no lo he pedido aún hoy, que marquen con el dedito para arriba, me gusta la transmisión, dedo para arriba, me gusta la transmisión, por favor, les abrazo, les agradezco, les pido y lo necesitamos, así que marquen allí como cualquier cosa que se ve siempre en YouTube, la posibilidad de, ahí están, ahí ya está subiendo, gracias de verdad, y les pido también que aquellas personas que aún no se hayan suscrito a nuestro canal, que lo hagan, que se suscriban a nuestro canal YouTube, ya mismo vamos a colocar el link para que con solo activarlo tengan la posibilidad de suscribirse a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Estamos conversando con Álvaro Rico. Rico, habíamos dejado algunas cosas previas en la tanda para que las desarrolles, ¿no? Muchas cosas que yo no me atrevo. Como cuando estabas ocupando, decir, no sé cuándo vuelvo, mamá. Que me vengan a buscar y me traigan. No, comida tenemos. Así los escones. Te vas a llevar un esconde la mamá de Diego, ¿no? Absolutamente. Por ese lado no hay problema. De las muchas cosas que tú planteaste muy bien y que sería extenso abordar, yo resaltaría lo siguiente. El golpe de Estado se lo define como una técnica política. Incluso en sí mismo el golpe tiene históricamente determinadas características, el factor sorpresa, el factor ofensivo. Tú no puedes dar un golpe y replegarte en negociaciones, es decir, es siempre una técnica en ofensiva que se ejecuta para tiene una finalidad que es la del poder, en fin. Por ese lado podríamos seguir anotando elementos acerca de las características técnicas de un golpe de Estado y ver su correlato en Uruguay, donde, por ejemplo, el factor sorpresa no aparece tan fuerte porque era un golpe largamente anunciado en los rumores, en la opinión pública, en las negociaciones, hasta que se dio lo del 27 de junio. Pero lo que quería decir, junto al tema de la técnica del golpe de Estado, es el carácter político que en el marco de la cual o del cual esa técnica se emplea. El golpe de Estado es un golpe de Estado también político. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hubo en febrero, y por qué después junio, y por qué antes 1972, hubo determinados procesos que fueron midiendo fuerzas, que fueron correlacionando fuerzas, que se fueron etapas o momentos en los cuales determinadas cuestiones se fueron ganando y otras se fueron perdiendo. Por lo tanto, la graduación de la violencia, yo en un momento de la huelga te decía que no hubo, como en el golpe de Estado de septiembre en Chile, una manifestación de fuerza tan brutal, sino que fue una fuerza graduada, ¿sí? Escalonada. La de acá, la de Uruguay, porque eso también tiene que ver con la oposición que el movimiento huelguístico masivo ofrecía frente a la situación del intento de golpe de Estado. Es decir, si vos matás a 10.000 huelguistas, te quedás sin personas para dominar. Digo, precisás población, precisás habitantes, precisás gente para poder ejercer tu régimen autoritario o totalitario. No lo podés ejercer con los tuyos mismos que quedaron sobrevivientes. Entonces, en ese sentido, frente a la gran resistencia que se planteó y al baño de sangre que eso podría significar en una política represiva del Estado de carácter masivo contra el movimiento huelguístico, se fue combinando acciones de violencia, desalojos, el cilindro municipal,
las muertes de Ramón Peré y Walter Medina, los comunicados que entran dentro del ejercicio de la violencia simbólica, los despidos que fueron ya una violencia simbólica ejecutada en gente que quedó sin trabajo por no reintegrarse y seguir la huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que esa graduación de la violencia, que las etapas, que las negociaciones que se van entablando, caracteriza el proceso político. Y en el Uruguay, el golpe de Estado fue un golpe en etapas, no fue un acto único, no fue solamente el 27 de junio. El 9 de febrero también forma parte del proceso de debilitamiento de la democracia, de ascenso de los sectores golpistas y de voluntad hacia el golpe de Estado, cuando el conjunto de las condiciones para los golpistas se diera, que según ellos se dio el 27 de junio del 73. Entonces, y por otro lado, en este proceso, en este carácter político del golpe, en estas etapas, en estas negociaciones, hubo también una interna militar. Yo no soy partidario, aunque también es cierto que hay todavía mucho secretismo sobre el particular. Una figura clave de estos sucesos de febrero, el coronel Ramón Trabal, fue asesinado en París y por lo tanto él, que fue un protagonista por excelencia, quedamos sin testimonio o sin escritura, digamos, de su papel. Pero es verdad que hubo una interna militar porque hubo militares demócratas que fueron sancionados, el inciso G en la Armada, de allí surgió un Sereñi, de allí surgió un Lebel, de allí surgió un comandante Zorrilla, que en febrero bloqueó la Ciudad Vieja y se opuso a los golpistas para la defensa de la democracia. Entonces, ese factor interno no fue solo un operativo de inteligencia, me da a mí la modesta impresión, lo que guió los comunicados 4 y 7. Por supuesto que debe haber habido un componente muy importante donde de inteligencia militar, donde mediante demagogia, ¿sí?, o mediante promesas lograron mantenerse cohesionados y luego desvirtuar buena parte de esos comunicados 4 y 7. Pero yo no creo que haya sido un operativo de diversión de la inteligencia militar para engañar a la izquierda, a los militares demócratas. Creo que hubo una puja interna que también permitió medir fuerzas al interior de las Fuerzas Armadas y que permitió también que los sectores que estaban más cohesionados hacia el objetivo de dar el golpe tomaran medidas para desplazar, como fue sucediendo. Hay un desplazamiento permanente durante el año fines del 72 y 73 de mandos militares altos y medios de gente que tuviera cierta actitud constitucionalista, democrática y antigolpe. Por lo tanto, cuando se da el golpe de Estado, estas fuerzas al interior de las Fuerzas Armadas, estas fuerzas democráticas al interior de las Fuerzas Armadas, estaban también separadas, relegadas, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso también forma parte del análisis más que falta hacer, porque hay muchas cosas que todavía faltan. Por ejemplo, cómo operaron las logias en esta dinámica que uno muchas veces la coloca como de la institución militar en términos homogéneos, ¿sí?, o dentro de la institución militar divide entre golpistas y antigolpistas o demócratas y golpistas, pero también operaban las logias. En el año 71, en los registros militares hay cerca de 40 logias y masonerías actuantes en el Uruguay. Y nosotros, ¿estás hablando de las logias a nivel general o dentro de las Fuerzas Armadas? A nivel general y al interior de las Fuerzas Armadas, donde las logias como los tenientes de Artigas fue fundada por el general Aguerrondo, uno de los connotados conservadores dentro del ejército uruguayo, luego candidato por el Partido Nacional a la presidencia de la República, y que fue un factor desde aquel tiempo al presente muy presente en las internas militares, moviéndose dentro del secretismo, ¿sí?, entonces el tema de los movimientos secretos, de los ámbitos ilegales y clandestinos dentro de la propia institucionalidad del Estado,
No sé si me explico. Sí, claro. Es un factor muy, yo no digo que decisivo, pero sí muy importante a tener en cuenta para explicar lo que después en la superficie de la historia o a nivel de la opinión pública se muestra. Entonces nosotros tenemos, en ese proceso que va del fin de los 60 al golpe de Estado, tenemos organismos paramilitares, porque allí el Escuadrón de la Muerte, 71, 72, 73, empezó a operar, y este es un nivel de configuración paraestatal muy importante, que produce asesinatos y produce desapariciones forzadas. Escuadrón de la Muerte, que hasta hace algunos años, no tantísimos, incluso era negado por algunos actores políticos, ¿no? Totalmente, claro que sí, que eso no, o que fueron algunas, como siempre, se reduce algún loquito suelto, el loco suelto, Uh-huh. Al margen de la institucionalidad y no, eso formó parte de una configuración del Estado uruguayo al cual los mecanismos, métodos y legislación ordinaria no le posibilitaban a estos sectores conservadores de derecha y golpista esos métodos tradicionales punitivos del Estado uruguayo, sea la legislación, sea los organismos y sea el personal, no le aseguraban un control de la población, un disciplinamiento de la población. Y por lo tanto, aplicaron medidas prontas de seguridad, una disposición extraordinaria dentro de la Constitución. No alcanzó. Militarizaron y pasaron a los civiles a la justicia militar. No alcanzó. Empezó a actuar el paramilitarismo o los organismos parapoliciales, los comandos cazatupamaros o cazacomunistas. No alcanzaron. Actuaron logias al interior del Estado, intentando condicionar, desplazar, incidir sobre decisiones públicas y sobre hombres públicos. No alcanzó. Estado de guerra interno, que fue una figura adoptada en 1972, que introdujo la guerra en las relaciones políticas en ese contexto. Y una guerra con características especiales porque se llamó interna, y eso quiere decir dos cosas. Quiere decir una guerra del Estado contra sus propios connacionales, contra sus propios conciudadanos, porque no estamos en una guerra clásica interestados, estamos en una guerra intraestado, y entonces el Estado le declara la guerra a sectores particularizados de su propia sociedad y combate a hermanos de sangre en su lógica, y una guerra interna que en el carácter de interno quiere decir hacia el interior de las personas, porque no bastaba lo que las personas mostraran o dijeran ser. El Estado quería saber adentro de esas personas cuál era su conciencia, cuál era su voluntad, cuál era. Por eso la guerra siguió más allá de las batallas. Cuando las batallas militares se terminaron, porque el MLN está desarticulado, pongamos como hecho emblemático la caída de Raúl Sendic a fines del 72, y terminaron las batallas armadas, vienen las batallas ideológicas, las batallas de la conciencia, las batallas por la voluntad. Pero entonces, esta serie de jalones que vos estás, las medidas prontas de guerra interna, militarización, en fin, la escalada. Que no alcanza. ¿Alguien puede sostener que fueron implantadas, hechas, pensadas y ejecutadas solo para derrotar al MLN? Evidente que el objeto de las dictaduras es la población en su conjunto. Es el disciplinamiento, es el control, es la vigilancia de la población en su conjunto. Y te diré más, aunque nos llevaría a otra parte del programa. Lo agendaremos más adelante. El objetivo de las dictaduras es también incidir en el postdictadura. Claro. Las dictaduras se instalan para reconfigurar la sociedad, para transformar las formas de relacionamiento social y humano que en una determinada sociedad, digamos en este caso la época sesentista, tenía predeterminada, de rasgos de solidaridad, rasgos de ayuda, rasgos de rebelión. Entonces, lo que las dictaduras hacen, con gran perspectiva histórica también, es controlar a las poblaciones. Por eso todas estas medidas son de escala masiva. La dictadura combina
una represión de tipo pastoral que va dirigida al clandestino, al individuo. En esto aplica la lógica de la persecución al delincuente común, que es sumamente individualizada, que es la lógica del prontuario, que es la lógica de las fichas patronímicas, de la localización, del seguimiento, de la infiltración, de la cooptación, de la detención, del secuestro, de la tortura. Una lógica. Pero también aplica la otra lógica, que es la represión masiva, a gran escala, como lo fueron las razias, como lo fueron la militarización. Y entonces, si tuviéramos que definir, ya sé que es complejo, pero ¿cuál fue el objetivo de? Es decir, ¿frenar qué? ¿Retrasar qué? ¿Eliminar qué, entonces? Hay un objetivo inmediato que era frente a la izquierda armada. El desafío al monopolio de la violencia legítima del Estado para nuestros estados es inadmisible. Y cuando digo inadmisible no lo digo solamente desde un punto de vista legal, lo digo hasta desde un punto de vista del orgullo institucional. Por eso se persiguió con tanta hazaña y hasta el último resto de vida a quienes emprendieron acciones armadas, ¿sí? O participaron de o colaboraron con esta lógica de disputar la violencia armada en manos del Estado. Pero Rico, ¿y cómo se une eso a la feroz represión al Partido Comunista? Que además tenía grandes diferencias con esa estrategia y además, más allá que todo indica que tuvo su aparato armado, hasta lo que yo sé por lo menos, no tiró ni un chasquibún a lo largo de su trayectoria. ¿Por qué entonces los comunistas, a los que los acusaban de reformistas, de antirrevolucionarios, desde esa lógica... No serían los comunistas aliados de esos que combatían a los subversivos armados? ¿Por qué se la ligó tanto el Partido Comunista y sus integrantes? Porque esa lógica represiva es envolvente y totalizadora. No se detiene. Yo lo que estaba intentando decirte, arrancando por el tema de los desafíos armados, que tiene un objetivo inmediato, la represión y las medidas, que es neutralizar, ¿sí? Desbaratar, destruir los desafíos armados. Pero esa lógica es envolvente, porque en la misma medida que se va actuando con un criterio, pongámosle así, militar de combate al enemigo interno, se van desplegando los instrumentos, se va ampliando la legalidad, se van incorporando las justificaciones discursivas que fueron muy importantes, aquello de bien nacidos y mal nacidos, para separar, segmentar, segregar y poner como diferentes, como anormales, como extranjeros, a personas de la propia sociedad que tienen opiniones diferentes o que se rebelan frente al poder de turno. Entonces, en el combate a la subversión armada se desplegó un conjunto de instrumentos legales, jurídicos, constitucionales, extraordinarios, discursivos, parapoliciales, que tenían el objetivo estratégico fundamental, que fue combatir la desobediencia social, que fue combatir la protesta obrera, estudiantil, en un contexto, porque no hemos dicho nada de eso y lo damos por supuesto y no debería ser así, que Uruguay estaba en crisis. Uruguay, a partir de mediados de los años 50, tuvo una crisis económica, una crisis social en los 60 y una crisis institucional en los 70, que determinaron que aquel Uruguay de la sociedad excepcional, del país modelo, no era realidad, y la gente salía, como hoy puede salir a reivindicar agua potable o como puede salir a reivindicar mejores condiciones de salud, frente a un deterioro de las condiciones de vida, del salario, de las condiciones laborales, que era muy, muy insostenible para un relato dominante en el Uruguay que hacía de nuestro país un modelo. Entonces, frente a esos desacatos, frente a esa movilización, frente a esos paros, frente a esas huelgas, frente a esas manifestaciones, al Estado se le plantea también un dilema con relación al orden público, que no proviene de la lucha armada, es más amplio, es más colectivo, es más a largo plazo. Por eso vos tenés que, la dictadura duró 12 años y vos no verificás, salvo 2 intentos de reagrupamiento fracasados y trágicamente con trágicos resultados del MLN, 2
2 intentos de reagrupamiento en el interior de Uruguay, En con 12 resultado, años. en 12 años, con resultados trágicos, y sin embargo la dictadura duró 12 años. ¿Y a quiénes apuntó la política represiva de las dictaduras? A desmontar los sindicatos, a controlar la militancia clandestina, a desbaratar los intentos de protesta social y cultural, a combatir los disidentes de lo que consideraban anormales desde el punto de vista de sus opciones sexuales o desde el punto de vista de sus definiciones más íntimas. Entonces, ese es un rasgo fundamental para también diseñar un Uruguay postdictadura que fuera muy distinto al Uruguay de los 60. Es decir, un Uruguay postdictadura en el cual se naturalizara, ¿sí?, se considerara que la dictadura fue un paréntesis entre aquel Uruguay ejemplar de la democracia única en América Latina y el Uruguay de hoy. La dictadura fue un paréntesis, como si no hubiera continuidad de las lógicas autoritarias en democracia. Así como hubo un autoritarismo que fue incorporándose en la democracia de los 60 para llegar a la crisis, claro, y el golpe de Estado, hay también un autoritarismo que se prolonga en la democracia reconquistada, más allá de que la dictadura como Estado, como régimen político estatal, no exista. Entonces, ¿dónde lo verificás eso? La impunidad, por ejemplo. Claro. La impunidad, nosotros la hemos analizado no solamente como el tema de evitar el juzgamiento de los responsables, la intervención de la justicia. Hemos analizado la impunidad como una relación social, claro, como una relación social instalada en el Uruguay postdictadura, en la cual o a través de la cual se fomenta la indiferencia, el no te metás, el yo no fui, el no me importa, el que lo haga otro, es decir, no asumir las responsabilidades. ¿Dónde están las lógicas autoritarias en democracia? Que vos tenés 14.000 presos comunes y que la prisión masiva y prolongada fue el método por excelencia de la dictadura uruguaya y la manera de resolver el conflicto, la manera de resolver la disidencia. Y resulta que tenías el porcentaje de presos políticos más alto del mundo según la población en aquellos años de dictadura, y hoy tenés 14.000 presos comunes, sociales, jóvenes y de prisión prolongada. Es decir, la misma metodología de resolución de los conflictos en dictadura y en democracia, aunque hoy, por supuesto, no vivimos en ninguna dictadura, vivimos en plenitud de la democracia. Entonces, tenés el negacionismo incorporado de que aquello no pasó, y una restauración de la idea de la sociedad uruguaya como una sociedad excepcional después de 12 años de dictadura, como si no tuviéramos los más altos índices de suicidio en América Latina, como si no tuviéramos la población carcelaria de las más altas de América Latina, como si no tuviéramos un malestar que se traduce en una violencia por hechos menores en el Uruguay, hoy, ¿sí? Seguís siendo excepcional, seguís siendo una sociedad virtuosa. Pues es que estas son brasas aún encendidas. Absolutamente. De aquel tiempo. Yo creo, no diría que hay que hacer una traslación mecánica y decir somos así porque aquello pasó, porque hubo y hay otros aconteceres, y hay una sociedad que se ha transformado a nivel del capitalismo global, una posmodernidad que condiciona determinadas maneras de pensar y de conductas y de yo, de individualidades, que indudablemente eso no está pegado a la dictadura. Pero sí lo que no hemos hecho es vincular esas transformaciones culturales, subjetivas, individuales, que el mundo contemporáneo, la técnica ha rediseñado con respecto a las sociedades anteriores. No hemos incorporado en esa reflexión que hay de continuidad de las lógicas autoritarias en una democracia que tiene comportamientos, formas de ser, discursos que son de alguna manera una incorporación de ese pasado en el presente. Bien. Andás a ver si esto último que acabas de señalar, bueno, primero que se transforma, imagino, una especie de desafío para ver cómo revertimos eso, porque si eso todavía está. Y andás a ver si por ahí no podemos encontrar, o no puedo encontrar, hablo en primera persona, alguna explicación social, política, cultural, antropológica, ¿por qué no?, que explique
¿por qué motivo un hombre de 40 y poco de años, por lo tanto ajeno biológicamente a cualquiera de esas circunstancias en cuanto a responsabilidades, y que hoy ocupa legítimamente la primera magistratura, el presidente de la República, no se siente, ya no solo obligado, no se siente con ganas de participar, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? ¿Qué lo podría frenar a Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou, un muchacho que nada tiene que ver, estoy hablando con cierta mirada ingenua, ¿no? Decir, che, hay un dictamen de una organización internacional a la que el Uruguay integra libremente desde el año 85, ¿no es cierto?, que nos obliga a hacer esto. ¿Por qué no estar ahí bajo la consigna de nunca más? ¿Por qué habría de frenarle? A lo mejor son esas cosas que aún están vigentes a propósito de... No sé, estoy tratando otra cosa que le quiero encontrar la vuelta y no le encuentro explicación, ni siquiera electoral, porque digo, ¿qué votos perdería por? Más bien me da la impresión que lo contrario, si me pongo frívolo desde el cálculo electoral. Yo no sé si nos rescata alguno. Y sin embargo, ¿qué frenaría al joven presidente? Nosotros que hemos, y yo no me pongo como ejemplo, no soy ningún ejemplo, pero haber trabajado tantos años investigando los detenidos desaparecidos y los asesinatos políticos, al final terminan forjando en uno mismo la convicción que el tema es humano, no es político, y que por lo tanto el acercamiento hacia esa tragedia, hacia esa ruptura social, hacia esa pérdida, es una pérdida, es una tragedia, es un dolor de la humanidad y de nuestra sociedad, no de un partido, no de un colectivo, sino de nosotros como seres humanos. Y eso marca quizás una manera de acercarte al problema y de acercarte a las víctimas, considerando también los sobrevivientes, que no ayuda a los sobrevivientes determinados gestos, determinados discursos, determinadas explicaciones, que tienden a minimizar el dolor de las víctimas, que tienden a refugiarlo en el ámbito privado. El tema de los desaparecidos, los familiares tienen derecho a llorar a sus hermanos, no son los familiares, la sociedad uruguaya, la que busca el derecho a llorar colectivamente por una pérdida, en ese caso por razones políticas, pero en democracia, por las tantas pérdidas que en situaciones sociales de marginalidad vivimos y que nos acostumbramos cada vez más a que sean parte de una crónica roja dedicándole 4 renglones a encontrar cuerpos quemados, descuartizados, enterrados, ¿sí? Como si pasáramos después a otra cosa. Entonces yo creo que esa parte de una respuesta más humanitaria, de una ubicación acerca de los temas en su verdadera dimensión humanista, nos ayudaría a entender más el pasado reciente y todo lo que todavía debemos hacer en el presente para un funcionamiento democrático, no solamente desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de las relaciones sociales. Bueno, Álvaro, Rico, gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos. Te liberé más tarde, pero vi que vos seguías. Seguíamos porque los temas que pusiste son muy importantes y nos prepararemos mejor para estar contigo en una próxima invitación. ¿La seguimos más temprano que tarde? La seguimos. Dale, gracias.